principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Muy buenos días con todos. Shabbat, Shabbat, Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo descansarás. Tendrás Shabbat, reposo. Él sabe lo que nos conviene. No tendrás trabajo alguno ni tú, ni tus hijos, ni tu esposa, ni tu siervo, ni inclusive ni la bestia que habita dentro de ti, dentro de tu lugar. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, más el séptimo descansó. Tuvo Shabbat, ¿sí? Leshevet likrok. Siéntate en una asamblea pública y habla de su palabra. El día de la fecha estamos muy contentos porque estamos celebrando una de las fiestas más importantes y el inicio de una temporada de fiestas que el Eterno dispuso, que es la fiesta de Pesaj. Así que vamos a cortar solo por esta vez el estudio de Romanos capítulo 11. Quiero saludar a la comunidad de Sucat David Buenos Aires que está en este lugar, saludar a las personas que nos siguen a través de la página de Facebook de Desafiante, a los que siguen los estudios bíblicos por la página de YouTube de Generación Desafiante y a los que nos escuchan a través de la página de Spotify. Que el Señor les recontra bendiga y agárrense, porque el día de la fecha arranca el estudio de Pesaj, del estudio de Pascua de panes sin levadura. Bueno, es momento de un examen para estudiantes serios de las Escrituras. ¿Están listos? Agárrense. Bueno, ¿la Biblia es la palabra del Señor? Sí, muy bien. ¿Su palabra tiene fecha de caducidad? No. ¿Se contradecirá? Esto es muy importante, sobre todo las personas que nos escuchan tal vez por primera vez. Si estas 3 preguntas estás alineado al igual que nosotros, la Biblia y el resto de lo que está por venir se va a hacer mucho más fácil, ¿sí? La Biblia es la palabra del Señor, sí, de tapa a tapa. Su palabra tiene fecha de caducidad, lo cantamos 1000 veces, ¿sí? No, pasará, no. Lo cantamos, nos cansamos de cantar, que su palabra no pasará y se contradecirá, no. O sea, yo no puedo poner a pelear a Pablo con Mateo, no puedo poner a pelear a Pablo con Ezequiel, no voy a elegir a pelear a Moisés contra Pedro, porque toda la palabra es una bendición, no solamente una parte. Veamos lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Escuchen bien. Toda la Escritura. No dice el libro de Gálatas, no dice Romanos, no dice 2 de Pedro 3:16. Dice toda la Biblia, toda la palabra. Y escuchen bien, y la pregunta es para los estudiantes de Sucat David Buenos Aires. Para Timoteo, ¿qué era la palabra de Dios? ¿Qué era para él la Escritura? Eran los libros de la ley, eran los profetas, era lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y si para él era toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, segunda pregunta. ¿Qué comunidad de estudiantes, vamos a ir subiendo de nivel, qué comunidad de estudiantes de la Escritura es exaltada por el apóstol Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles y por qué? ¿Quién se acuerda cuál es la comunidad que el apóstol Pablo era como? Muy bien, los de Berea, muy bien, acompáñenme a saber por qué. Muchos dirían, wow, yo quiero ser como esa comunidad de estudiantes de la Biblia para Pablo. Acompáñenme a Hechos, capítulo 17, verso 10 al 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, esta comunidad. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Muy interesante, ¿no? Uno pensaría que no, es que Pablo no anda con los judíos, es el apóstol de los gentiles. Y aquí está llegando a una sinagoga de judíos. Quiere decir que ¿quiénes estaban dentro? Judíos, upa. O sea que Pablo, el apóstol de la gracia, el apóstol de los gentiles, va a exaltar a una comunidad de estudiantes y creyentes en Yeshua, pero que son judíos. Mucha atención, miren lo que dice acá. 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Agárrense, eran mejores que los de tesalonicenses. Dice acá, escudriñando cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. O sea que para Pablo, la mejor comunidad no es la que dice amén, 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 sino la que dice, a ver Pablo, lo que tú estás enseñando acerca del Mesías, lo que tú estás hablando acerca de las tribus perdidas, lo que tú estás hablando de volver a la palabra de Dios, ¿dónde está? En los libros de la ley. ¿Dónde está? En los libros del Tanaj, en los libros de los profetas. ¿Dónde está? ¿Ven la diferencia entre una comunidad cualquiera y la que exalta a Pablo? Es una comunidad que escudriña las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los que venimos de un contexto cristiano, me dijeron un día, Lincoln, estás empezando a hacer las preguntas incorrectas en el lugar equivocado.
Cuando la palabra dice, preparaos para tener con toda solicitud la respuesta para aquellos que os la soliciten. Tenemos que prepararnos para eso. Miren lo que la siguiente pregunta. ¿De qué comunidad se quejaba el apóstol Pablo, al contrario de los de Berea, constantemente en sus cartas y por qué? Muy bien, exactamente. Era del libro de la comunidad de Corintios. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 11, verso 4. Dice, porque si viene alguno predicando otro Jesús, otro Yeshua, otro Mesías, el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, Pablo se está quejando de la comunidad en Corintios, porque si a ustedes le vienen a vender cualquier verdura, y ustedes compran, ustedes le vienen a decir que sí, que Jesús vino a abolir la ley y los profetas, y aunque se vayan de la palabra y le predican otro evangelio, y lo toleran. Pablo se está quejando de una comunidad que, a diferencia de los de Berea, no están escudriñando las Escrituras. No están buscando las Escrituras, porque ¿qué te enseña el sistema? Que lo que dice el pastor, eso es. Que lo que dice el rabino, eso es. Que lo que dice el líder, eso es. Y no tenemos opción a poder buscar y escudriñar las Escrituras. Otra pregunta, me parece que es la última. Jesús, Yeshua, Pedro, Kefa o alguno de los apóstoles, ¿puede añadir o quitar a la palabra del Señor? ¿Puede venir Jesús y decir, lo que dijo mi padre, olvídense? Ahora yo traigo la posta. O vendrá Pedro, Pablo, los apóstoles a decir, olvídense de todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, que ahora todo eso no sirve más. De hecho, todos nosotros, desde que viene en cualquier contexto, tiene una Biblia que está compuesto, como haber dicho, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces ellos no pueden cambiarlo. ¿Cómo lo sabemos? Vayan conmigo, Deuteronomio capítulo 4, verso 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de vuestro Dios que yo os ordeno. Y muchos dirán, pero hermano, eso que usted dice, sí, es en el Antiguo Testamento, pero bueno, siempre tenemos al mejor de todos, que es nuestro Mesías, nuestro amigo siempre fiel. Acompáñenme a ver lo que dice el Mesías de Israel en Juan capítulo 12, verso 49. Le están hablando, wow, Mesías, las palabras que dices están tremendas. Y él responde, verso 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Pregunta para los estudiantes serios de la Escritura. ¿Libro favorito del Mesías? Muy bien, libro de Deuteronomio. Cada vez que uno escucha y dice, las bienaventuranzas de Mateo 5 están pero tremendas, están para ponerlas en el Twitter. Pero ¿de dónde las toma nuestro maestro, nuestro Mesías, si no es de la palabra de su Padre? Cuando el Señor crea algo, última pregunta, ¿puede ser imperfecto? ¿Dios crea cosas imperfectas? No, no las hace. El Señor las crea perfectas. Por eso, miren lo que dice Salmo 19, verso 7. La ley del Señor, ¿cómo es? Perfecta, que cambia el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. El problema de la ley no fue la ley. Fueron los destinatarios de la ley, como lo dice la palabra. Ustedes, sus padres, faltaron a mi pacto, aun cuando yo fui un marido para ustedes. Ahora, el nuevo pacto simplemente es la misma ley que pasó de estar escritas en tablas, como lo dice Hechos capítulo 8, Hebreos capítulo 8, a ser escrita en nuestros corazones. ¿Sí? Pero muchas veces cuando uno empieza a observar esto y uno dice, bueno, yo quiero volver a la palabra, yo quiero empezar a estudiar sus mandamientos, uno empieza a encontrar esto de las fiestas del Señor. Y uno dice, vamos a buscar, yo quiero volver, a ver, ¿dónde está escrita la Navidad? ¿Dónde está la fiesta de los conejitos de Pascua? A ver, conejo de Pascua en la Biblia. ¿No está el conejo de la Pascua en la Biblia? No, a ver, cuando María se le aparece el tal y le dice, y la Virgen de Guadalupe, ¿dónde está? Y no está. Y uno se empieza a ver que hay un montón de cosas que no estaban en la Biblia, y empieza a encontrar otras que sí estaban. Y uno empieza a decir, mira, hermano líder, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro que sí, dígame, sierva. Estas fiestas de acá de Shabbat y fiesta de panes sin levadura, no, eso es para los judíos, hermano. Nosotros estamos en la gracia ahora, ya no estamos con los judíos. Y uno empieza a ver esto, y me encanta porque, al igual que yo, Woody, de Toy Story, tenía esa duda, y viene Buzz Lightyear y le dice, tranquilo, Woody, no son las fiestas de los judíos, abre tu Biblia
y acompáñeme a Levítico capítulo 23. Vamos con Buzz Lightyear a 23:2 de Levítico y dice: habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Señor. ¡Wow! Tremendo. Ah, ¿no eran las fiestas de los judíos? No, dicen las fiestas del Señor. Y muchos quedan con una cara así como, ¿en serio? Sí. Es como cuando te das cuenta que cuando el Señor dio sus mandamientos en el Sinaí, y no solo estaban los judíos, y había 12 tribus, 12 familias, y que los judíos solamente representan de 1 a 2 casas de esas 12 tribus que había. Y es fuerte. El Señor nos está llamando. Las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas, verso 3, 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es del Señor, en donde quiera que habite. Y este versículo es más fuerte todavía. En donde quiera que habitéis. Ay, yo habito en Argentina, y es en donde quiera. Pero hermano, yo vivo en Avellaneda, y ahí también es en donde quiera. Donde sea que tú estés, estas son las fiestas del Señor. Estas son las fiestas que Él ha puesto. No son las fiestas de los judíos, son las fiestas del Señor. Entonces esta nena es la más sabia de todas. Ella dice, pero ¿por qué si estas fiestas son estatuto perpetuo, por qué no se enseña en las iglesias? ¿No? ¿Por qué si esto está en la Biblia? ¿Por qué si dice que es estatuto perpetuo, en donde quiera que tú vayas, y que son del Señor? ¿Por qué no se enseñan en las iglesias? Y permítanme presentarles a un hombre, ¿sí? Este es mi querido amigo Constantino. Dice él en su pensamiento, quiero una Roma unida bajo un solo gobierno, una sola religión. Un hombre que no tiene nada que ver con el pueblo judío, no tiene nada que ver con un pueblo hebreo, inclusive no tiene nada que ver con nosotros. No tiene el pensamiento y el amor por Dios que requiere de un líder. Y este hombre es la razón por la cual creemos lo que creemos. Dice así, convocaré al concilio de la Nicea. Era el año 325 y el propósito es establecer la paz religiosa definiendo los dogmas o creencias para construir la unidad de la iglesia cristiana y del imperio bajo una sola religión. ¿Qué es el concilio? Dice, la doctrina de la iglesia será la de Atanasio, ya no se guardará el sábado, sino que todos deben descansar el venerable día del sol, que es el domingo. Ya no se siguen las fiestas bíblicas, sino que nos guiaremos por la fiesta de la diosa de la fertilidad, quiero decir por el equinoccio de primavera, para definir la resurrección del Mesías. Y luego en el concilio de la Odisea, un poquito más adelante, dice lo siguiente, decreto el dogma de la Santísima Trinidad, nadie en el mundo puede ser salvo si no cree esto, todos deben trabajar en sábado y descansar en domingo, nadie puede celebrar las fiestas bíblicas porque son judías, ni recibir alimento de esas fiestas, decretamos las nuevas fechas de festividades de la iglesia. Todo el que no esté de acuerdo con la iglesia es un hereje y será enemigo del Estado y será perseguido. Y miren lo que dice Daniel 7:25, hablando de este sistema, hablando de estos hombres. Dice Daniel 7:25, insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo. Tratará de cambiar la ley de Dios y la fiesta religiosa. Y el pueblo de Dios estará bajo su poder. ¿Ven? Este sistema corrupto, ya en Daniel capítulo 7 empieza a hablar de él. ¿Cuál es el sistema que está en contra de Dios? El que trata de cambiar su ley y que quiere cambiar las fiestas religiosas. Quiere sacar la fiesta del Señor para meter ¿qué? Pascuas con huevitos de un conejo, que no tiene nada que ver con el Señor. Quiere meter Navidad, quiere meter la fiesta, la bajada, la subida de los Reyes Magos y quiere desplazar las fiestas del Eterno. Y así fue como nació la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La persecución a las herejías judías hicieron que los cristianos, ahora llamados católicos, olvidaran el origen de la fe y que el Mesías es judío. A las fiestas paganas le pusieron el nombre de cristianas y establecieron jerarquías entre ellos, llegando a ser una inmensa organización con un gran poderío. Entonces, ¿fiestas de los judíos? No. ¿Fiestas del Señor? Es así. Tenemos que tener estos conceptos sumamente claros. Y me encanta porque estos nenes están conversando de algo que tal vez si tú y yo estamos conversando el día de la fecha. Esta nena pregunta, ¿por qué yo? ¿No? Un nene comprado por la sangre del Mesías debería celebrar Pesaj. Y ella sabiamente le responde, ¿qué te parece si él mismo lo ordenó?
¿Cómo? ¿Él mismo lo dijo? Acompáñame, por favor, al libro de Lucas, capítulo 22, habla nuestro Mesías, en el verso 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? 10. Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca. Decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y ya dispuesto, preparad allí. Verso 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa con sus apóstoles, verso 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. 17, y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. 19, atención, comunidad de Sucada y Buenos Aires. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Es hermoso todas las fiestas bíblicas. Es hermoso hacer todo lo que se puede hacer, pero recordemos que nosotros estamos aquí por una sola cosa, y es porque nuestro Mesías fue por nosotros. Él fue por nosotros. Lo que se había perdido, Él lo fue a buscar. Si nosotros podemos empezar a celebrar la fiesta de Pesaj, la cena de Pesaj y todas las fiestas que están por venir, Él lo dijo, hagan esto en memoria de mí. Ahora, ¿qué es lo que está hablando? ¿En qué está pensando nuestro Mesías cuando piensa en Pesaj? ¿Cuál es el pensamiento de un hebreo, ¿no? De un judío? Jesús venía de la tribu de Judá, circuncidado al 8º día. Hombre maravilloso, ¿qué tenía en su mente cuando pensaba en Pesaj? Pensaba en la Pascua, pensaba en los panes sin levadura. ¿En qué estaba pensando el Mesías? ¿Sí? Estaba pensando en lo que significa. Estaba pensando, sí, en nosotros, pero pensaba en el contexto de que también había un pueblo que hace mucho tiempo era esclavo y que fue libre a través también de la sangre de un cordero. ¿De qué pueblo estamos hablando? Del pueblo de Israel en Egipto. Acompáñenme a Éxodo capítulo 12. Dice así, habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes les será por principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre y haréis la cuenta sobre el cordero. Verso 5, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Verso 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en los dinteles de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán de carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Sí, esto es tremendo, porque los que venimos de otro tipo de contexto nos dicen que todos los días se puede comer carne excepto uno. Se nos enseñó que tú puedes hacer lo que quieras, pero el día de la muerte, ese día no se puede comer cordero, no se puede comer carne, porque es un pecado y es un delito. Y miren lo que dice la palabra. Justamente este es el día que uno tiene que comer carne. Justamente ese es el día que tenía que comer el pueblo de Dios carne. Es increíble cómo la religión quiere ponernos todo de cabeza. Verso 9, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Tenían que estar listos, preparados. Como cuando uno está comiendo en el terminal porque se le va el colectivo y no quiere que se le vaya y está mirando de lejos, no, se va, me como el chori tranquilo. Y está así. Bueno, de esa forma querían que el Señor lo comiera, porque sabían que estaba por pasar algo, que tenían que salir apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Y la Pascua es la palabra hebrea Pesaj, que literal significa saltar. ¿Sí? Como lo dice en el inglés, pass over, pasar encima de. Esa noche iba a venir un terrible espíritu de muerte, iba a
fallecer todos los primogénitos de la tierra de Egipto. Y solo aquellos que tuvieran los dinteles de las casas pintados con la sangre del cordero, ese espíritu iba a saltar, literal, iba a pasar encima y iba a respetar esa casa. Pues yo pasaré, dice la palabra, pasaré, aquí está esta palabra, saltaré, Pesaj, aquella noche por la tierra de Egipto, y iré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor, y la sangre que os será por señal en las casas donde vosotros estéis, veré la sangre, y aquí dice, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Cuando el Señor dice que algo es perpetuo, ¿cómo es? Perpetuo. 15, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, este es el primer día, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación, una Mikra Kodesh. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Y el Señor lo dice una y otra vez, costumbre perpetua. A ver si se nos va quedando. 18, en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. 19, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Y cuando uno escucha levadura, si bien muchas veces la costumbre es hermosa y uno ve que se cumple literal esto, y uno limpia su casa de toda la levadura, y uno ve, por ejemplo, que sobre todo nuestros hermanos judíos, uno ve el anhelo y el celo porque todo esté súper limpio y que no hubiera pero ni una migaja de trigo por ninguna parte de la casa. El mandamiento también está hablando no solamente de algo físico, sino algo de nuestros corazones, ¿sí? Eso lo entiende muy bien nuestro Mesías, cuando él está diciendo en el libro de Marcos, capítulo 18, verso 5, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? O sea, el Señor está hablando de esta levadura y no está hablando de la levadura física, ¿sí? ¿Qué hace la levadura? ¿Qué hace este microorganismo unicelular? ¿Sí? Produce gas, infla, pudre las cosas, ¿sí? Y cuando tú pruebas un pan lleno de levadura, ¿cómo está? ¿Sí? Está vacío, agrio, uno lo cree que es más, pero realmente es menos, ¿sí? La levadura es todo lo que nos infla, es todo el orgullo, es todo lo que nos hace pensar que nosotros podemos ser mejor que los demás, y como dice la palabra, ninguno tenga un concepto más alto de uno mismo que el que debe tener. El Mesías lo entiende, por eso también lo vuelve a explicar en Mateo, capítulo 23, verso del 1 al 3. Miren lo que dice. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, en la silla de Moisés, se sientan los escribas y fariseos. 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mira cómo es de observante el Señor. Por eso el mismo Pablo en Hechos 27 estaba diciendo, yo no he dicho nada en contra de mi nación. Bueno, Jesús está diciendo lo mismo. Jesús está enfrente de los escribas, de los fariseos, y les dice, todo lo que el escriba y el fariseo les digan que guarden, guárdenlo y hacedlo. ¿Por qué? Porque en la cátedra de Moisés, en la silla de Moisés, solamente se lee la palabra de Dios. Se lee literal lo que está escrito en la Torá. Y mire lo que responde. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Eso el Señor no está en contra de lo que hacen los escribas y fariseos del hablar de la ley. Lo que el Señor está en contra es que mucho habla, pero poco estás haciendo con tu vida. Miren lo que también dijo en Mateo 21, hablando sobre esta actitud de creernos más. Verso 18, por la mañana cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre. 19, vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera, nunca más vuelvas a dar frutos. Y al instante la higuera se secó. Es la misma actitud de levadura. ¿Por qué? Porque cuando una higuera tiene hojas, ¿qué tiene detrás? Fruto.
Entonces, cuando muchas veces la levadura está en nuestras vidas, o somos como la higuera que se llena de hojas para que todos vean, el Señor va a buscar un fruto de nosotros. El Señor va a estar buscando un fruto de nosotros. ¿Y qué va a pasar? Somos pura hoja y nada de fruto. Somos mucha levadura, pero al momento de mordernos estamos vacíos. Que no sea el Señor que nos maldiga y que nos seque. Si estamos trayendo a nuestra vida estas hojas, o queremos aparentemente ser algo que no lo somos, tengamos mucho cuidado, porque el Señor exige de nosotros frutos y fruto abundante. Verso 20, ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Verso 21, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad la Pascua. 22, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y las 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. 23, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes pasará el Señor a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. 24, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y es muy interesante porque cuando uno pinta esta puerta, ¿sí?, está haciendo una imagen muy clara de una letra que significa literal eso, un signo, que es la letra Taf. Pero lo mío que me encanta de esta imagen, que bien puede parecer una letra hebrea moderna, es lo que significa en el pictográfico. Miren acá. Acá es la letra Taf, pero en la pictografía, en el inicio realmente de la escritura, no como la que conocemos, sino como en forma de imágenes, miren lo que significa la letra Taf. Una cruz. ¡Qué fuerte! O sea, lo que están pintando es tan profundo. Por eso le dijo, si ustedes vieran a Moisés, sabrían que Moisés habló de mí, dijo el Mesías. Verso 25, y cuando entréis en la tierra que el Señor os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? 27, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. 31, e hizo llamar Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid en medio de mi pueblo vosotros, y los hijos de Israel, e id y servid al Señor, como habéis dicho. Tomad bien también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. 34, y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en su sábana sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro, vestidos. Y el Señor dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y de ovejas y muchísimo ganado, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlo fuera los egipcios no habían tenido tiempo para preparar la comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes del Señor salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para el Señor por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para el Señor todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis huesos suyos. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero, ahí está, algún extranjero,
morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para el Señor, séale circuncidado. Todo varón y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó el Señor a Moisés y a Aarón, y así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó el Señor a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos, ¿no? Y muchos escuchan esto de la circuncisión, dicen, pero, ¿cómo es esto de la circuncisión? Y miren lo que dice Ezequiel 44. Así ha dicho el Señor, ningún extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario de todos los hijos de los extranjeros que están entre los hijos de Israel. Tanto la circuncisión del corazón, que es primordial, y que la circuncisión de la carne es una consecuencia de estar circuncidado en nuestros corazones, ¿sí? Cuando uno está circuncidado en su corazón, uno va y se circuncida la carne. Lo que pasa es que, por mucho tiempo, de lo que habla al menos el apóstol Pablo, es que de nada sirve estar circuncidado nuestra carne si no hemos circuncidado nuestros corazones. Y no voy a entrar más en este tema, vamos a estar estudiando las próximas semanas en la serie del libro de Gálatas. Y bien, esto es increíble, el relato es fantástico, lo vemos en películas y nos asombra. A nuestros hijos les encanta ver cómo hubo un pueblo en medio del desierto y cómo venía Faraón detrás de ellos y cómo se abrió el mar en dos y cómo pasaron por tierra seca y cómo no permitieron que los egipcios lo tomaran. Y sí, es apasionante, es increíble, wow, Señor, eres grandioso. Pero mire lo que dice el mismo Señor en el libro de Jeremías, capítulo 16, verso 14. No obstante, aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Si no, pongan atención, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de toda la tierra donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo os envío muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán. ¡Wow! Fue increíble lo de Egipto, sí, 4.5 millones de israelitas, sí, fue increíble. Pero ¿sabes qué? El éxodo que está por venir es mayor. Cuando el Señor está llamando a sus ovejas, está llamando a su pueblo, en las tierras del norte y donde nos ha arrojado, los que están en Estados Unidos, los que están en Europa, los que están en África, los que están en América Latina, los que están en Argentina, que están siendo llamados por el pastor de Israel, que están escuchando el shofar, la trompeta del Señor, llamándonos y que nos hace volver. Y es interesante lo que dice el verso 16, que Él enviará a ¿quiénes? Pescadores. Yo nunca me había puesto a pensar por qué el Señor eligió a Pedro, a Juan, a Zebedeo. ¿Por qué si eran pescadores? Bueno, él estaba cumpliendo la profecía dada en Jeremías capítulo 16. Entonces, no olvidemos la razón de nuestro Pesaj. No olvidemos la razón de nuestra Pascua. Sí, fue tremendo lo que pasó en Egipto, sí, pero dice que nunca más se volverá a decir vive el Señor que lo sacó de Egipto, sino vive el Señor que lo sacó de todas las tierras donde Él nos había echado. Y esta es parte de la historia. Y no hay nada mejor que ver el antes, ver el durante, pero también ver el después. Acompáñenme en cómo termina esta hermosa historia en Apocalipsis capítulo 5. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¡Wow! Esto me impacta. Me impacta porque el sueño de todos nosotros al morir, ¿qué es? Resucitar. ¿Y cómo serán nuestros cuerpos? Muy bien. Dice que son cuerpos glorificados. Es increíble. Sí, ya no más, ya no va a haber arrugas, marcas, el que tenía un brazo menos. No, ya no. Será un cuerpo perfecto. Pero, ¿quién va a llevar las marcas de su amor aún? Mientras nosotros estamos brillantes, inmaculados y perfectos, Él llevará en sus manos las marcas de su amor por nosotros. Él llevará en su costado el haber sido traspasado por nosotros. Él llevará las cicatrices en sí como inmolado. Nuestro Mesías lleva en su carne las marcas de nuestro amor. Por eso el apóstol Pablo dice también lo mismo. Él dice, yo llevo en mi carne las marcas del Mesías. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Verso 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono,
Verso 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Verso 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¡Wow! Gracias, Señor. Gracias porque toda esta historia de amor en tu palabra, ver cómo tú continuamente sigues siendo fiel. Sigues siendo fiel. Lo fuiste con Egipto. Fue algo tremendo, lo sacaste con gran poder, pues lo mismo harás con nosotros, lo mismo harás con este pueblo que te está buscando con todo su corazón. Tú no abandonas, tú no fallas, tú eres siempre, siempre fiel. Me encanta porque dice que nos hará reyes y sacerdotes. Y muchos dirán, oh sí, me encanta ser un rey y sacerdote, pero ¿sabían que hay un mandamiento específico para los reyes y sacerdotes? Es un mandamiento puntual, no es para todo el pueblo. Era un mandamiento que está puesto en la ley, exclusivamente para el hombre que fuera dedicado como rey o sacerdote. ¿Saben cuál es? Transcribir la Torá con el puño de la mano. Muchos decimos, sí, somos reyes y sacerdotes, gracias Dios, somos como David, rey y sacerdote. Bueno, ¿te consideras un rey y sacerdote? Este mandamiento es para nosotros. Hay que llegar a casa y decirle, Señor, gracias porque por tu muerte en la cruz, Yeshua, ahora soy parte y soy nuevo, gracias, amén. Y como tal, voy a cumplir el mandamiento que está dado para reyes y sacerdotes. Transcribir la Torá, transcribir tus mandamientos. ¿Por qué era tan sabio Salomón? Estudia la palabra de día y de noche, como lo dijo su padre David, y la sabiduría nunca va a ser un problema. Van a ser las palabras del amado que te marcan. Terminamos con esto. ¿Quieren ver el final del todo? Apocalipsis, capítulo 14, verso 12. Aquí se verá la fortaleza del pueblo santo, de aquellos que cumplen los mandamientos del Señor y no han negado el nombre del Mesías. ¿Quieren resumir todo esto? ¿Quieren resumir su sacrificio? ¿Quieren saber en qué pensaba Él cuando estaba en la cruz? Pensaba en nosotros. Cada vez que se sentía humillado, cada vez que lo escupían, cada vez que vituperaban, Él simplemente pensaba en nosotros. Porque su padre le dijo, hey, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por estos? Y Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Él pensaba en esto. Pensaba en aquellos que guardan los mandamientos de Dios y no han negado el nombre del Mesías. Esa es la verdadera Pascua. Ese es el verdadero Pesaje en nuestras vidas. Saber que Él murió por nosotros, resucitó, nos dio vida nueva. Ahora estamos juntamente vivos con Él y debemos vivir como Él anduvo, guardando sus mandamientos y no negando su nombre. Quiero agradecer a todas las personas que el día de la fecha se han congregado aquí en Sucataví, Buenos Aires, para estudiar la palabra de Dios. La verdad que cada día que aprendemos más nos damos cuenta que nos falta todavía mucho más por aprender. Sin embargo, buscarlo con todo nuestro corazón y el anhelo de nuestro alma debe ser siempre nuestro norte. Quiero darle gracias también a la gente que nos ve a través de la página de Facebook y de YouTube. Que el Señor les recontra bendiga. Nos vemos en la próxima semana para continuar con el estudio de Romanos. Que tengan una feliz fiesta de Pesaj y de panes sin levadura y que estén muy bien. Shabbat Shalom. Principio, mi fin, la razón por